Ay, bueno, voy a irme. Espérame, Miguelito. Un segundo, me ubico en la diapositiva que necesito. Perdona, pues. Listo. No, no, tranquilo, no, no soy yo aquí. Entonces ya acá. Ok, listo, Miguelito. Bueno, muy bien. Entonces vamos de nuevo a la contextualización de nuestro estudio que estamos llevando y hemos llegado, como lo decíamos la clase pasada, donde tuvimos la oportunidad de compartir algunas situaciones, cómo esperábamos que fuera este tema. Entonces llegamos al punto alto y es donde le clamamos al Padre por la separación entre el espíritu y el alma, que para nosotros debe ya ser una experiencia. Entonces necesitamos tener ya, empezar a conocer qué hay que hacer de nuestra parte para podernos separar y que produzca en nosotros ese andar espiritual, que nosotros podamos tener ese gozo de poder empezar a caminar desde el espíritu y así poder tener una relación con Dios, esa relación tan especial que Él ha dejado como es la comunión. Bueno, veíamos en la clase antepasada y también mirábamos la clase pasada que efectivamente el alma se resiste. Ella, por inercia, diríamos físicamente, está acostumbrada a manejar nuestra vida. Ella tiene el control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, inclusive de nuestros pensamientos. Entonces, por supuesto que lo primero que vamos a encontrar en nosotros mismos, y es algo increíble, es una resistencia a querer llevar a la cruz, al querer morir a sí mismo en nuestras emociones. Y es necesario encontrar la fuerza, ¿sí? Para podernos liberar, porque Dios lo ha dicho. Morir a sí mismo, ir a la cruz y dejar allí todo esto, llevará fruto. Y nosotros, pues, así lo debemos creer. Entonces, ya lo habíamos dicho, hay una gran confrontación a negarnos. Y pues viene aquí que uno de alguna forma no podría considerar que ser espiritual es solo por amar al Señor y anhelar de pronto las cosas que quisiéramos tener. Es necesario, dice la palabra, que además de anhelar las cosas, debemos llevar la vida de alma a la cruz. Bien, esto lo habíamos visto la clase pasada y habíamos llegado al punto más importante, y es que todos nosotros de alguna manera teníamos esa expectativa. Y lo más grande y lo más importante es que Dios, por medio de la fe, es quien hace esta separación. Nosotros únicamente ponemos nuestra fe, nuestra creencia, y Dios se va a encargar de hacer el trabajo. Dice en Hebreos 11:1, es pues la creencia, la certeza de lo que se espera. Exactamente es lo que nosotros necesitamos pensar. Nosotros esperamos ser separados, que el alma tenga su función de alma y que el espíritu tenga la función del espíritu. Sin embargo, un creyente debe tener cuidado de no tomar su fe como una excusa para no buscar el fortalecimiento interior del Espíritu Santo. Además de tener la creencia, la fe, es necesario pues colocar la actitud, el deseo, la voluntad, y todo esto debe ser firme. Porque yo puedo creer, pero si no tengo mi voluntad alineada a la de Dios, pues no va a suceder. Entonces, creer es una parte muy importante, pero lo siguiente es que yo me coloque en la actitud y que yo tenga el deseo que Dios haga esa separación en mí. Entonces, esta separación, como venimos diciendo, se hace es por fe. En Gálatas 2:20, que es un versículo que a través de este estudio hemos venido trabajando grandemente, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esta primera parte ya nosotros la vimos, la entendimos, sabemos que con Él
fuimos crucificados. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto también en la clase pasada, Gustavito exactamente compartió esta parte, y es pensar que es sencillamente esto que está diciendo la palabra: no soy yo, es Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, ahí está, en la fe del Hijo de Dios, en la creencia. En este tiempo que yo estoy en la carne, yo debo vivir por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa es la forma, mas el justo por la fe vivirá. 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Estos son los versículos y muchos más, por supuesto, que hay en la palabra, para entender que a través de la creencia nosotros hemos obtenido todo. Nuestro comienzo de la vida cristiana inició de la misma manera, por fe. Creímos que Dios era poderoso para levantar al Señor Jesucristo de los muertos, y de ahí empezamos toda una vida de fe. Por supuesto que este tema no es la excepción. Queremos pedirle al Padre que por favor divida nuestra alma de nuestro espíritu. Lo vamos a hacer por fe, de la misma manera. Bien, entonces, tener una vida de fe consiste en que el creyente no dirige su propia vida, porque ya dijimos que es Dios, o sea, nosotros vamos a tener los suficientes argumentos para creer que el que va a dirigir nuestra vida, ¿sí?, no vamos a ser nosotros mismos. Ese es el trabajo, ¿sí? La fe no mira las circunstancias. Cuando yo realmente le he dejado a Dios todo en mi vida, ¿sí?, cuando he creído en Él, aunque todo alrededor esté en contra mía, la fe sigue adelante y mantiene su relación con Dios. Hemos aprendido que las circunstancias pueden ser muy duras, muy difíciles, y que a los ojos físicos no habría nada que hacer en una situación determinada. Pero Dios, su palabra, nos ha enseñado que Él tiene el control, y que si yo tengo esa fe férrea, que si yo he creído en algo, pues yo no voy a dejar que estas circunstancias me manejen, sino voy a seguir creyendo que es Dios quien tiene el control. La fe no depende de los sentimientos, es algo muy importante. Yo puedo estar triste, puedo estar contenta, mis emociones no tienen que ver nada con lo que yo he determinado por el oír. Recordemos que la fe viene por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Independiente que yo esté viviendo la situación que esté viviendo, esos sentimientos no pueden de ninguna manera afectar la convicción que yo ya tengo dentro, ¿sí? Una vida que depende de los sentimientos hace que el creyente viva para sí mismo. Entonces hemos aprendido que los sentimientos son de la carne. Precisamente así abrimos el estudio hoy. Cuando somos llevados a creer, cuando somos llevados a la cruz, inmediatamente vienen los sentimientos. Entonces hay que apartarlos, y que mi fe no se cruce con mis emociones de ninguna manera. Hay que tener claro que Dios nunca cambia, Dios no está afectado por la situación. Algunos de nosotros pensaríamos que si estuviésemos en otra nación, que si estuviésemos de otra manera, tal vez Dios nos hubiera tratado mejor o tendríamos una vida diferente. La verdad es que no. Nosotros estamos donde definitivamente le hemos pedido al Padre, y Dios nos colocó, y Él no cambia. A Él no le afecta absolutamente nada, nada de lo que pueda suceder en la parte física. Dios no tiene nada que ver con eso. Me encanta tener en este aspecto, hay una imagen cuando uno piensa en la santidad de Dios, que es algo que nosotros debemos de vez en cuando trabajar. La santidad de Dios es: Dios está en un lado y el resto, toda la creación, todos los hombres y todas las cosas están en otro.
Dios es absoluto y nosotros somos relativos. Entonces, eso es importante de tener en cuenta. A veces nosotros creemos que para Dios alguna situación es imposible por lo que nosotros pensamos, que cómo va a ser Dios, a Dios eso no le interesa, porque Dios vive en una esfera donde sencillamente Él determina y las situaciones ni las circunstancias no lo van a hacer cambiar. Entonces, Él es el mismo cuando los días están nublados que cuando sale el sol, ¿sí? El que vive por la fe es inamovible. Nosotros como sus hijos debemos tener esa misma entereza. O sea, nosotros ya creímos, sabemos, entendemos muchas situaciones. Nada de lo que pudiese suceder en esta vida debería afectarnos. A ese punto debe llegar mi confianza. O sea, debemos saber que si algo nos sucede es porque es la voluntad de Dios y es porque seguramente yo debo aprender algo, debo empezar a mirar, bueno, Padre, yo me voy a revisar acá porque ¿por qué permitiste esa situación? Entonces, eso no tiene nada que ver con que nosotros estemos creyendo. Siempre en el mundo van a haber situaciones, circunstancias que están cambiando. Dios es inamovible. Bien, entonces, la descripción de la fe lo acabamos de ver, ¿sí? Aquí, algo muy importante. Para la fe es suficiente con que Dios lo diga y esté escrito. Nosotros solamente debemos ser obedientes. Cuando uno como criatura se expone a preguntar tanto y por qué, pero por qué Dios nos dice y por qué, es que sí, sencillamente todo lo que Dios dejó ahí, aun cuando yo no lo entienda, pues le debo pedir a Dios sabiduría, pero yo sé que esa es la voluntad de Dios, que por supuesto es más alta que mi voluntad, ¿sí? Para mí eso debe ser algo muy claro. A veces muchos de nosotros no entendemos la ley de la gravedad o cualquiera de las leyes de la genética, no las entendemos. Sin embargo, ese no entender no significa que no estén sucediendo. Entonces, es muy importante, y esto lo mirábamos la clase pasada, hay que creer tal cual Dios lo dice, ¿sí? Dios, por ejemplo, declara en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Punto. Nuestro viejo hombre, ¿cómo está? Crucificado con el Señor Jesucristo y ya, está muerto, ¿sí? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Recordemos que todas las personas que eran crucificadas, si al final del día no morían durante toda la crucifixión, al final los terminaban, ¿se acuerdan? Los terminaban quebrando la rodilla, finalmente ellos morían. Entonces, Dios dice, así también en Romanos 6:11, vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, todas las cosas nosotros debemos entender que le vamos a pedir al Padre, sencillamente Dios dice que Él nos va a separar. Ah, bueno, tú nos vas a separar, listo, yo lo voy a creer y me voy a fortalecer en mi actitud, en mi disposición, y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es mi parte? ¿Y cuál es la parte de Dios? Muy seguramente muchos de nosotros queremos hacer la parte de Dios, que es cómo, pero el Padre, ¿cómo va así mi maraña? No, o sea, ese no es mi trabajo. Bien, la clase pasada mirábamos que uno se puede seguir fortaleciendo si uno tiene debilidad, como lo dice 2 Corintios 12:9, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si me falta sabiduría, pídala a Dios. Y es siempre saber que todo, absolutamente todo es posible para Dios. O sea, jamás mirar con mis ojos físicos una situación y decirle, no, Dios, tú no puedes porque es que esto es muy grande. No, Dios no se mide de esa manera. Entonces, una vez nosotros hemos entendido que en Dios está el poder, que Dios tiene su voluntad y que yo debo hacer mi trabajo, podemos empezar a permitir. Bien, aquí hay algo que nos va a servir mucho para entender este tema.
una vez que yo entiendo que Dios hizo un trabajo y yo debo hacer el mío, que si Dios colocó unas promesas y yo las creo por fe, ya tengo, como decíamos al comienzo, mucho del trabajo realizado. Ahora, Dios siempre nos ha hablado de los tipos y los antetipos, ¿sí? En el Antiguo Testamento había algo tremendo y era siempre la división, el velo que había entre el lugar santo y el lugar santísimo, que nosotros mismos ya sabemos que fue el Señor Jesucristo, ¿cierto? Su carne era el velo. Entonces, para poder entenderlo, vamos a mirar el tipo y el antetipo. ¿Qué había entre el lugar santo y el lugar santísimo? Bien, el velo rasgado es una experiencia que se llega a tener en el espíritu y el alma del creyente. Eso que sucedió en el templo, que si a algunos de nosotros nos gusta considerar e imaginarnos cómo pudo haber sido, durante, no sé, muchos años, durante todo el tiempo que estuvieron estos tabernáculos, ese velo era algo que no permitía y nuestra naturaleza siempre es que, esa curiosidad de saber qué hay allá. Yo no me puedo imaginar en el momento en que Jesucristo muere y el velo es rasgado, ¿sí? Eso tuvo que haber sido algo fenomenal, ¿sí? Y algo inimaginable para los momentos, para las personas que vivían en esos tiempos, porque eso era algo solemne, o sea, ¿quién podría? Y nosotros sabemos que las personas que intentaron pasar al lugar santísimo sin permiso, sencillamente morían. Entonces, cuando Dios hace esto en el templo, eso es algo maravilloso que nosotros tenemos que entenderlo. Que ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Dios, ¿cierto? De la misma forma, es lo que estamos diciendo. ¿Quién va a hacer la separación? Dios. Nosotros hacemos lo nuestro. El velo rasgado en dos de arriba abajo fue obra de Dios y no del hombre. Entonces yo quiero en esta noche hacer énfasis que esa separación que nosotros podamos tener, eso que queremos la va a hacer Dios. No se debe a nuestra labor ni a nuestra fuerza, ¿sí? Es muy importante. Yo, por mis 5 sentidos y por mi experiencia, jamás voy a romper o voy a separar el alma del espíritu. Este es un gran ejemplo. Siempre que la obra de la cruz es llevada a cabo, el velo es rasgado. Entonces, yo hago mi parte. Mi parte es ir y entregarme en los brazos de Dios, decirle, Dios, te dejo esto. Y cada vez que ese pensamiento me ataque, yo vuelvo y digo, Padre, yo ya te dejé esto. Padre, tú tienes la solución. Yo no me quiero enredar con esto porque no, ya te lo dejé. Ese es mi trabajo. Y una vez que yo pueda llevar eso a la cruz, inmediatamente obtengo la separación. Este fue el tipo que Dios nos dejó. Una vez el Señor Jesucristo cumplió los requisitos, fue Dios quien rompió, quien rasgó el velo, ¿sí? Permitiendo que el lugar santísimo fuese también expuesto para todos, ¿sí? Esto es algo maravilloso. Separar el espíritu del alma no significa, bueno, aquí viene algo muy importante que no lo habíamos tocado sino hasta este momento. De alguna manera, uno ya empezaba a mirar su vida de alma como la ve Dios, como una enemiga, ¿cierto? O sea, mis emociones, mis sentimientos, pero resulta que esa vida de alma, efectivamente, cuando yo no la he llevado a la cruz, es enemiga, como dice Dios, no me permite ver la voluntad de Dios. Pero una vez que yo ya he llevado la cruz, esa vida de alma debe caminar en la misma dirección que el espíritu. No deben ser enemigas, porque si no, no vamos a poder vivir, sino siempre vamos a estar como hasta ahora hemos vivido, en conflicto. Otra vez, es importante entender que una vez Dios haga la separación, ¿sí?
que ya esté por un lado el alma y por otro el espíritu, y que no sea el alma la que esté gobernando, entonces, ¿qué sucede? El alma se va a alinear con el espíritu para que le sirva. ¿Quién va a servirle? El alma ahora va a estar al servicio del espíritu. Esto es algo maravilloso. Una vez que yo vaya a la cruz y lleve mi amor, ¿sí? Mi amor de hombre, mi amor filial, y lo deje en la cruz, y Dios, ¿sí?, se encargue de devolvérmelo. ¿Se acuerdan que ese es el trabajo? Yo ya voy a poder amar con el amor de Dios, es un ejemplo. Entonces, en ese momento ya mi vida de alma o los sentimientos ya no van a ser contrarios, sino se van a alinear a lo que el espíritu necesita. Entonces, si la cruz hizo una obra suficientemente profunda, el lugar santísimo y el lugar santo serán uno solo en el creyente. Miren, algo maravilloso. Entonces, cuando uno hace caso, cuando uno tiene fe y cuando uno ya definitivamente va y descansa en Dios, ya no trata de utilizar su voluntad, sus emociones, no, sino que va y las deja. Y por supuesto que esas emociones, esa voluntad, ese amor regresa, pero ha pasado por Dios, que es lo que necesitamos hacer, siempre pensando en que yo soy honesto en mi trabajo, no porque a mí me paguen un sueldo o no me lo paguen o porque mi jefe me mire, es porque yo sencillamente me conduzco con el amor de Dios. Puedo trabajar aunque no tenga ninguna cámara, aunque nadie me mire, yo hago mi mejor trabajo. Yo tengo una vida tranquila porque entiendo quién marcha delante mío, ¿sí? Yo amo a las personas y también me cuido de ciertas personas que Dios me ha mostrado que me cuide, porque ya he ido y he dejado esas emociones allá y el amor ha vuelto a mí, pero ahora alineado para que le sirva al espíritu. Entonces, esto es algo muy importante. Finalmente, y fíjense que acá dice que si se hace una obra suficientemente profunda. Si yo, por ejemplo, como lo veíamos en una de las clases que hablábamos del pasado, por ejemplo, y en mi corazón y secretamente yo regreso al pasado y añoro, y, ay, si yo hubiera hecho esto y me entristezco, entonces no he hecho una obra profunda, ¿cierto? Porque todavía le estoy permitiendo a ese pasado que intervenga en mi presente. Pero si yo hubiera de pronto, si yo hubiera, o si no hubiera hecho esta embarrada, a lo mejor mi vida, o si hubiera escogido este trabajo y no este, entonces eso significa que yo sí le dejaba a Dios, pero no ha sido de corazón. Ahí, por ejemplo, me falta trabajar. En el momento en que yo mire mi pasado como que Dios me permitió vivir eso sencillamente para aprender, lo superé y ya se quedó allá. En ese momento es que la cruz ha hecho algo profundo en mí. Entonces, la vida de alma, cuando yo piense en mi pasado, está alineada con mi espíritu, porque no se va a oponer, ni yo voy a llorar, ni voy a estar triste. Fue lo que viví porque Dios me lo permitió vivir así. ¿Estuvo bien? Perfecto. ¿Estuvo mal? Perfecto. Entonces ya no me afecta, ¿sí ven? O sea, ya no, lo mismo cuando hablábamos de las emociones, de cada cosa. Entonces es importante que yo sepa que en algún momento, cuando la obra de llevar a la cruz o sea, se ha hecho el trabajo, entonces es porque yo estoy en paz, porque ya cualquier cosa que venga yo la puedo recibir y voy y se la llevo a Dios. Entonces yo, bueno, ahí voy bien, no estoy confiada. Entonces, en ese momento, la vida de alma está alineada con el espíritu y le va a servir. Nuestro vivir y las actividades en el lugar santo serán santificadas por la gloria que proviene del lugar santísimo, ¿sí ven? Como ya ese velo fue rasgado,
¿sí? Y cada parte tomó su lugar, entonces la luz del lugar santísimo o la luz del Espíritu va a emanar en la misma dirección de la vida de alma. Ya la vida de alma no va a querer hacer de las suyas a escondidas, porque yo no se lo voy a permitir, ¿sí? Hay situaciones, hay personas que uno todavía las lleva y no las tiene en luz. Hay que sacar a la luz para que esa oscuridad pierda poder. Bien, finalmente lo que anteriormente se tenía en el espíritu mediante la fe llega al alma, claro. Entonces ya el espíritu es el que irradia todas las cosas. Además de esto, nunca decrecerá ni sufrirá pérdida. Miren algo tan chévere. Una vez que uno ha logrado superar el poder que tienen los sentimientos, las emociones, entonces ya uno no va a volver a sufrir ninguna pérdida. Bien, la obra de la cruz que hace el alma, la obra de la cruz hace que el alma no sea independiente, sino que esté perfectamente unida al espíritu. Lo mismo que acá estamos diciendo, la vida anímica estaba bajo control del espíritu, habrá un cambio radical, pero todo alineado para que el espíritu sea el que maneje, ¿sí? Entonces, fíjense que en todo esto, adivinen qué va ganando uno. Paz, 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 paz. ¿Por qué? Porque ya sabe que todo está bajo el control de Dios, que ya está alineado y que ya ninguno de esos sentimientos, ni el pasado, ni el dinero, ni los bienes va a tener el control de mi vida. Bien, cuando hablábamos allá de la fe, entonces mirábamos que es muy importante uno tener la fe, y eso es clave, pero que es importante alinear, fortalecer la voluntad, ¿cierto? La actitud, la forma como yo voy a trabajar mi vida. Entonces, si yo estoy haciendo el trabajo de ir a la cruz, es muy importante que yo empiece a trabajar mi voluntad. Increíblemente, la voluntad se manda solita a veces. La voluntad está acostumbrada a muchas cosas y si yo no la refreno y si yo no la dirijo, pues ella me dirige como era antes. Entonces, miren, acá vamos a tener unas ideas solo para entender que es cierto que la voluntad depende. A veces uno encuentra personas que uno dice, ¡ay! Es que tiene una voluntad y dice, uy, yo quiero hacer, ¿por qué? Porque puede tomar una decisión y no se sale de ahí, ¿cierto? En cambio uno dice, ¡ay! Voy a hacer esto y a la media hora está haciendo lo que dijo que iba a hacer, al contrario. Entonces, es cuestión de uno empezar a fortalecerse. Dividirse del alma del espíritu requiere voluntad. Bien, miren, la palabra voluntad, por supuesto que no es una palabra sencilla, tiene varias palabras, varios usos, pero hay dos usos que voy a destacar acá. Tomamos dos, que una es la palabra telo, la palabra griega 23:9, telo, que es querer, anhelo, deseo, ¿sí? Eso está en la voluntad. Y en ese momento cada uno de nosotros podría pensar, si yo deseo tal cosa, y entonces, bien, cada uno en su mente, por favor, tenga algo que anhele. Bueno, listo, ya lo pensamos, no lo pierda. Y viene otra palabra, que es la palabra griega 10:14, boulomai, B-O-U-lomai, boulomai, que también traduce voluntad, pero mire, esta voluntad es querer, determinar, proponerse. Entonces, aunque estas dos palabras significan lo mismo, el grado de intensidad es diferente. Y aquí es donde empiezan a verse las diferencias entre los creyentes, no solamente en este tema, sino en todas las cosas de la vida. Y como les digo, son solo dos palabras, hay muchos más usos de voluntad, hay todo un ramillete. Bien, entonces, cada uno de nosotros, como primera medida, debe determinar en su voluntad si quiere separarse telo o quiere separación boulomai. ¿Por qué?
porque si yo quiero la primera, pues eso voy a obtener, ¿cierto? Pero si yo quiero la segunda, también voy a obtener eso. Significa que si usted va a determinar algo, cuando uno determina, no puede andar con pañitos de agua tibia. Sencillamente se propone y aunque le cueste, aunque sufra, lo hace. Aunque realmente con Dios no es así. Con Dios uno determina un poquito y Dios inmediatamente se mueve, mejor dicho. Entonces, se puede decir que telo es una palabra neutra. Todos queremos, añoramos. Bueno, mientras que boulomai es algo activo. Entonces, uno puede desear o uno puede determinar. Son dos, ambas están en voluntad, pero son diferentes. Vamos a mirar un ejemplo espectacular que diferencia estas dos palabras y es en el contexto de Pilato. ¿Se acuerdan cuando fue llevado a él el Señor Jesucristo para que lo crucificase? Entonces dice en Marcos 15:7, y había uno que se llamaba Barrabás. Creo que todos tenemos esta escena en nuestra cabeza. Barrabás muy feo, horrible, toda su expresión, agresivo. Preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había dicho. Esto es, diciéndole a Pilato que soltaran a uno de los presos. Y Pilato les respondió diciendo, ojo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pero cuando uno va y mira, esa expresión de Pilato es un queréis telo. O sea, ustedes tienen el deseo que yo suelte al rey de los judíos, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, va de nuevo. Entonces, fíjense, en su voluntad dice, ¿qué pues queréis que os haga ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucificadle. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucificadle. Y Pilato, queriendo, esta fue diferente, boulomai, determinó o se propuso, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces, fíjense que si hubiese sido al contrario, seguramente, pues no es como, nosotros ya sabemos que de todas maneras el Señor Jesucristo iba a ser crucificado, ¿sí? Pero es solamente un ejemplo. Él, en el fondo, o sea, él sí deseaba, pero al final, boulomai, él determinó que se los iba a entregar. Entonces, fíjense que es una misma palabra, pero la determinación o la decisión es diferente, ¿sí? Yo puedo querer, pero ¿querer qué? Querer anhelar o querer y determinar. Dos grados diferentes. Viene la consideración. El libre albedrío, que es la voluntad del hombre, permite decidir. Aquí Dios no va a meter nada, su manito. Ya vimos que Él allá dejó su palabra, dejó las promesas, ustedes ya están crucificados, ustedes ya tienen el Espíritu. ¿Por qué? Porque ya el Señor Jesucristo les dio la oportunidad de que su espíritu volviese, ¿sí?, de ese adormecimiento. Perfecto. Pero es decisión de cada uno si yo quiero que la división de mi espíritu y mi alma sea telo, o otra persona dice, no, yo sí necesito que sea boulomai, determino, ¿sí?, dividir mi vida de alma de mi vida de mi espíritu. Solo cada uno de nosotros sabe qué tan dispuesto estaría a tener la experiencia de la división, colocando la fe, que es la que ya dijimos, que es únicamente la fe en que Dios lo va a hacer.
la voluntad, pero ya sabemos que la voluntad puede ser un poquito más, o puede ser, mejor dicho, definitiva, y haciendo morir primeramente la vida de alma. Entonces, hay cosas que Dios las hace y hay cosas que yo debo hacer. Esto hablando de la división. En la vida práctica, el Espíritu Santo enseña cómo dividir el alma del espíritu en la experiencia. O sea, ya en la palabra de Dios encontramos el cómo. Entonces ya vimos que es por fe, también vimos que esa parte de la división la va a hacer Dios de la misma manera que Él rasgó el velo del templo, que Él permitió que la luz del lugar santísimo brillara también para el lugar santo. De la misma manera, Él ya permite que el espíritu irradie el alma para que se alineen y vayan en la misma vía. Que yo coloco mi voluntad. Ahora viene la parte carnuda. ¿Cómo? ¿Cómo me divido? Entonces, eso nos lo dice la palabra. El Espíritu Santo enseña cómo dividir el alma del espíritu. Y es a través de la palabra. No, yo no me tengo que inventar nada, o sea, yo creo lo que la palabra dice. En Hebreos 4:12, que ha sido otra de las cosas maravillosas, hemos visto este versículo cómo encaja perfecto ahora que entendemos que nuestro espíritu estaba dividido, estaba mezclado con el alma, que eso no lo podíamos entender antes. Ahora sí, este versículo encaja maravilloso, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí nosotros lo conocemos, lo hemos trabajado, pero este es el versículo que permite saber que el deseo de Dios es que yo tenga separada mi alma de mi espíritu. Que caminen en la misma vía es diferente a que estén mezcladas, ¿sí? Necesito que el alma le sirva al espíritu, no que estén mezcladas, ni que el alma gobierne al espíritu, mucho menos. Entonces, ahora sí, este versículo, ¿de dónde sale o cuál es su contexto? Resulta que este versículo es la manera como el Señor Jesucristo llevó su obra de sumo sacerdote durante todo el Antiguo Testamento. Nosotros estudiamos durante mucho tiempo los tabernáculos, ¿se acuerdan? Especialmente el tabernáculo de Moisés, que tenía a la entrada el lugar donde se hacían los sacrificios, luego la fuente y bueno, etcétera, etcétera, en el atrio. Bueno, dice, el Espíritu Santo compara al creyente con un sacrificio puesto sobre el altar. Entonces, ojo en lo que estamos diciendo. Este versículo de Hebreos 4:12, donde dice que porque la palabra de Dios es más viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetras a partir del alma y el espíritu, este versículo es lo que sucedía durante todo el tiempo que se hacían los sacrificios en el tabernáculo de Moisés. Esta era la representación, lo vamos a ver. Entonces, el Espíritu Santo compara al creyente con un sacrificio puesto sobre el altar. ¿A quién se colocaba sobre el altar en el Antiguo Testamento? Al carnero, ¿cierto? A la ofrenda que se iba a sacrificar con ciertas características. Ahora me están diciendo que soy yo quien voy a estar sobre ese altar. Amparo Garzón se va a colocar sobre el altar. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo ofrecía sacrificios, la víctima era atada sobre el altar, luego el sacerdote la inmolaba con un cuchillo muy afilado, la abría por la mitad hasta lo más profundo,
para que las coyunturas y los tuétanos fueran cortados y abiertos. Las entrañas que estaban escondidas, pues obvio no podían verse, pero ahora después del corte quedaban expuestas. Entonces, fíjense que esto tiene relación con lo que estábamos hablando anteriormente, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacían con el carnero que iba a ser sacrificado? De una manera muy específica, era inmolado, lo mataban y empezaban un trabajo. Imagínense el cuchillo como era de filoso, para llegar hasta lo más profundo. ¿Qué es lo que en nosotros está más profundo? El espíritu, ¿cierto? O sea, la idea es llegar hasta allá y poder hacer esta separación para que lo que no se veía en este cordero ahora quede expuesto. Después de abrir el sacrificio, el sacerdote lo quemaba en ofrenda a Dios. Así sucede con los creyentes hoy. Por medio de la palabra de Dios, o sea, ya no necesitamos ese cuchillo. Para nosotros, la espada de dos filos representa el cuchillo que tomaba el sacerdote, quien era el que encargado de dividir este carnero. Para nosotros hoy, la palabra de Dios, el alma se divide el espíritu por la acción de la obra del sumo sacerdote, o sea, el Señor Jesucristo, a fin de que el alma no afecte al espíritu y éste no sea controlado por el alma. ¿Por qué? Porque cada parte tiene su propio lugar y el creyente debe distinguir lo que es del alma y lo que es del espíritu sin confusión ni mezcla. Entonces, cuando Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, está en nosotros y a través de la palabra de Dios que vamos tomando por nuestra mente, vamos estudiando, escudriñando, profundizando, la palabra es la encargada de hacer la separación entre el espíritu y el alma. Hebreos 4:12 muestra que el espíritu se separa del alma mediante dos aspectos, la cruz y la palabra de Dios. El sacrificio era puesto sobre el altar y luego el sacerdote usaba el cuchillo para partirlo en dos. Se sabe que el altar en el Antiguo Testamento corresponde a la cruz. Fíjense que este es un dato importante, de pronto alguien no lo tenga claro, por eso lo dejé acá. El lugar del sacrificio, ¿se acuerdan que era lo primero que estaba a la puerta, el altar del sacrificio? En el Antiguo Testamento era el altar, en el Nuevo Testamento es la cruz. Por eso se coloca ahí la víctima. Entonces, representan exactamente lo mismo. Hoy el creyente se debe colocar sobre el altar o sobre la cruz como ofrenda agradable a Dios, ¿sí? Entonces, uno debe ir y colocarse en la cruz para morir negándose a sí mismo y a las buenas obras que provienen del alma. Recordemos que ese es el problema. Creer que en mí hay algo bueno, que en esta carne hay, no, ya sabemos que no hay absolutamente nada. Para luego esperar confiadamente el resto de la experiencia en las manos del fiel sumo sacerdote Jesucristo. Entonces, si yo con mi voluntad boulomai, ¿sí? Determino, voy, me coloco y llevo todas mis cosas a la cruz, ¿sí? ¿Qué sucede? Porque así me lo ha mostrado la palabra de Dios. Fíjense que esa es la espada de dos filos, la que me va permitiendo saber qué es lo del alma, qué es lo del espíritu, y yo voluntariamente voy muy determinado, muy obediente, tú sabrás Dios, y hago todas estas cosas. Entonces el sumo sacerdote, que es Jesucristo, se encargará de hacer lo que corresponde. Yo hago mi parte y Jesucristo en este caso hace la otra. La palabra de Dios no solamente separa el alma del espíritu, sino que además parte el alma misma. Esto es algo muy importante. Al partirla, abre el camino para que la vida de Dios llegue al espíritu. No solamente hay una separación, sino que también se parte la vida de alma, ¿sí? Para que haya un camino y se llegue a lo más profundo, que es
el espíritu, de la misma forma que el sacerdote llegaba a lo más profundo de este carnero que eran sus tuétanos y quedaban expuestos. De esa misma manera, la palabra se para y llega a lo más profundo de mi alma, partiéndola para llegar finalmente al espíritu. Si el creyente ignora el daño causado por el alma, al no querer estar en armonía con el espíritu y no estar dispuesta a abandonar el placer de vivir por los sentidos, la vida de espíritu no puede brotar. Es necesario entender que yo debo morir porque estos sentimientos, estas emociones con las cuales nací, son herencia de Adán, son pecado, ¿sí? El hecho de que yo lleve a la cruz, vaya a la cruz y lo lleve, eso va a permitir que Dios pueda hacer la separación. Yo hago mi parte, Dios hace la suya. Es como la creación. Recordemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz. No es solamente una palabra con letra muerta ahí en la Biblia. Ah, sí, Hebreos 4:12, porque la palabra... No, es sencillamente creer que esa palabra tiene poder. Fijémonos acá este ejemplo en la creación. Recordemos que Dios dijo, ¿sí? El primer paso fue, la palabra de Dios fue capaz de separar la luz de las tinieblas. ¿Se acuerdan? Génesis 1:3. Entonces, todo absolutamente de la misma manera como el espíritu estaba mezclado con el alma, de la misma manera era algo que estaba desordenado y vacío, completamente informe, si no tenía absolutamente nada, y Dios dijo, ¿sí? Sea la luz, y su palabra se paró. De la misma manera, ese poder que tiene la palabra, lo tiene la palabra escrita. Si yo creo que esa palabra llega a separarme hasta los tuétanos, así es. De igual manera, la palabra de Dios ahora opera como una espada aguda dentro nuestro, mediante el Espíritu Santo, a fin de distinguir entre el espíritu y el alma, para que la morada del Dios Altísimo quede totalmente separada de sentimientos viles y el alma sometida a aquel que está en las alturas. Esta es la evidencia de que el espíritu es la morada, del Espíritu de Dios, y como el alma, con todo su poder, no debe actuar por ella misma, sino según es la voluntad del Espíritu Santo. Bien, ya para ir terminando acá. Entonces, la palabra de Dios es viva, pues tiene el poder de la vida, y es eficaz ya que puede hacer la obra, y es más cortante que toda espada de dos filos, pues penetra hasta el espíritu. Eso es lo que Dios dice, que su palabra es viva y es eficaz. La palabra de Dios penetra más allá del alma, hasta lo más recóndito del ser humano, el espíritu. De esta manera los creyentes son guiados a lo más profundo de los sentimientos, a la vida eterna. Miren, esto es algo que si uno lo mira espiritualmente, uno dice la palabra entra y uno puede ir hasta lo más profundo, ¿sí? Es boulomai, si uno lo ha determinado. Si el creyente desea tener una vida estable en Dios, necesita entender qué significa penetrar en el Espíritu, y únicamente el Espíritu Santo puede mostrarle. Bien, entonces, una vez que uno viva esta experiencia, pues dice, puede dejar atrás la vida superficial de las emociones y obtiene la vida espiritual sólida y profunda. Y recordemos que una vez que uno ha logrado superar muchas cosas, pues ya no vuelve atrás. Para mí, un ejemplo, sería muy difícil en estos tiempos, no sé, hacer, por ejemplo, robar, que a mí me dijeran, camine, robamos un banco, yo no, ya no, o sea, uno ya no da esos pasos atrás porque ya tiene claro que no es su necesidad ni, no, o sea, no podría ser. Bien, entonces, aquí, el injerto para nosotros ha sido algo muy importante entenderlo. Fíjense que es la palabra, los sucesos vistos desde varios puntos. Hoy estamos trabajando cómo Dios de todas las formas nos habla
de que nosotros vamos a ser separados si esa es nuestra creencia, nuestra fe y si colocamos nuestra voluntad. Todos aquí nosotros sabemos que fuimos injertados, ¿sí se acuerdan de eso? Que el Espíritu Santo fue injertado en el árbol que prácticamente no tenía vida. Nuestro árbol, cuya raíz el pecado, corría por esa sábila pecado y los frutos eran pecados, en plural. Y Dios con su gran amor nos injerta y nos permite participar de la savia de Él, una savia limpia, pura, etcétera, etcétera. Entonces, en este mismo tema, dice acá, cuando la rama es injertada en el árbol, recibe la naturaleza de ese árbol. Y es muy importante que nosotros sepamos que una vez que tenemos el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Porque está el espíritu de hombre que ya despertó y viene y se fusiona con el Espíritu Santo, que es como nuestro injerto. Y empieza una nueva naturaleza, una nueva vida, que es lo que nos permite como ese renacer. De igual manera, cuando la palabra de Dios es injertada en nuestra vida, hablando de Hebreos 4:12, cuando yo le permito a la palabra penetrar, ¿sí? Dice que nos transmite su naturaleza. De este modo la rama llega a ser útil e inclusive a llevar fruto. Dios dice que una vez que nosotros hemos sido injertados, ustedes se imaginan esa maravilla, que es una rama injertada, esta rama puede llevar fruto después en un árbol seco, como éramos nosotros, y después Dios dice que podemos llevar fruto. Por la palabra de vida obtenemos la vida de la palabra. La rama obtiene una vida nueva como principio de su vitalidad. Todo lo que pertenece al alma está todavía allí, claro. Todo ese árbol, ¿cierto? Que es nuestra vida de alma, si alguien lo mira desde ese punto de vista, las raíces de pecado, corre savia de pecado y da frutos de pecado. Nosotros no producimos nada bueno, nunca vamos a dejar de pecar porque nuestra raíz y todo lo que corre por este árbol es pecado, ¿sí? Pero, ya hemos sido injertados. Y en la medida en que nosotros permitamos que esa nueva vida que se obtiene a través de haber renacido, a través de estudiar la palabra como lo estamos viendo hoy, de la voluntad y el deseo de querernos separar, dice Dios que podemos llevar fruto por solo esa ramita. Así que Dios no necesita que sea un árbol gigante, una rama injertada en un árbol que es nuestra vida de alma, permite que toda el árbol se llene de esa vida. Por supuesto, nunca sus frutos van a cambiar por el lado del árbol, ¿cierto? Porque jamás necesitamos morir, es la única manera para que ese árbol deje de producir pecado. Pero Dios dice que Él nos mira por esa rama, que Él nos ama por ese injerto, que Él espera de nosotros todas las cosas por ese injerto. Entonces, de verdad que para trabajo de esta semana hay que considerar cada uno decidir, porque esto es una decisión. A veces cuando uno está contra la pared de tomar grandes decisiones en la vida, de querer cambios, hay que preguntarse, ¿hasta dónde quiero separar? Porque la respuesta es inmediata. Si yo deseo, ay, si yo quisiera, pero es hasta ahí, pues hasta ahí voy a llegar, ¿cierto? Y si yo digo no, yo determino, yo hoy tomo la decisión de que yo voy con Dios, porque Él me está mostrando esta maravillosa verdad, hasta que Dios haga la separación en mí, así será. Eh, que Dios los bendiga. Si hay alguien que desee, por favor, hacer una oración y luego miramos si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud.
Amparito, estoy escuchando, pasó algo. Señora, Es que no te escucho, se fue la onda. el audio. Ay, no me digas, acabo de decir que si, no veía esto. Que si alguien quiere orar, ¿a qué horas te fuiste? No. No, hace